Bueno, buenas tardes, un placer aquí, un abrazo fuerte para mi casa. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Muchas gracias al comité organizador, el doctor Osorio, por esta invitación para hablarles un ratito de lo que es el LIRAD. Ustedes saben lo apasionada que soy con este tema. En mi casa empecé con esto, entonces, bueno, aquí vamos a hablar un ratito, a divertirnos como tomando un café y a escuchar un poquito qué es lo nuevo, y por eso les traigo como los estándares actuales en el informe radiológico. El objetivo principal en esta charla es que ustedes conozcan las actualizaciones que este grupo de consenso ha hecho a lo largo de que hizo su lanzamiento del LIRAD 2018. Han hecho updates 2019, 2020 y 2021 esperando el nuevo LIRADS. Y vamos también a revisar las sugerencias de los reportes o el informe radiológico que ellos quieren que anotemos unos puntitos principales que vayan en el informe, y además vamos a ver cuáles son los objetivos futuros, a qué está apuntando LIRADS, que tal vez nos quiere incentivar a investigar LIRADS, y yo sé que ustedes también lo hacen allá, entonces vamos a ver qué es lo que ellos están pensando en estos momentos. Entonces no declaro ningún conflicto de interés. Dentro del background ya ustedes lo conocen bien detallado, se los repaso rapidito. Ya sabemos que la sexta neoplasia maligna más frecuente, segunda causa de muerte por cáncer, y definitivamente lo importante del LIRADS es porque normalmente el carcinoma hepatocelular es uno de los pocos cánceres que no necesita una confirmación histopatológica normal que otro tipo de cáncer, y las imágenes juegan un rol fundamental, y además de eso que impacta en sobremedida a la supervivencia. Entre más temprano se ha diagnosticado, la tasa de supervivencia aumenta. Entonces, por eso es bastante importante, y este grupo de expertos nace con el objetivo de hacer este sistema para estandarizar un reporte radiológico. Aquí tenemos en este cuadrito rapidito incidencia, prevalencia, mortalidad y cómo se comparta el número de casos de muerte a nivel del mundo, como lo vemos situado en el sexto, luego de mama, pulmón, colorectal, páncreas. Aquí tenemos al hígado, pero además los colores que están como más subiditos es donde hay una alta incidencia, prevalencia y mortalidad, y Asia siempre se lleva a los primeros lugares, y sobre todo por infección del virus de la hepatitis B y C. Y sin embargo, ya aquí en Occidente nosotros vemos también un incremento, y no solamente por esas infecciones crónicas de estos virus, sino también es causada por la enfermedad no alcoholic fatty liver disease, y debemos tener en cuenta porque cada vez va más en aumento esta patología. Entonces, el LIRADS es el Liver Imaging Reporting and Data System, y consiste en que es un grupo de expertos que nace, y tal vez les traigo esto porque así nació, por la queja tal vez de los hepatólogos en un servicio de radiología en un hospital aquí en Estados Unidos, un grupo de patólogos, el doctor Yuko, casualmente él decía: yo estaba cansado de que los reportes radiológicos no fueran concisos y precisos con respecto al informe, no me detallaban muy bien lo que necesitaba saber, y fue y se queja. Y de ahí nace con 4 radiólogos el LIRADS a la cabeza del doctor Claude Sirling, y bueno, nace como esos detalles o esos puntos específicos que debemos tener para nosotros hacer un reporte y orientar si es una sospecha alta de malignidad, y sobre todo para carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿cuál es la población intervenida? ¿Quién le vamos a aplicar el LIRADS? Y yo creo que también es repasito nada más, solo que les voy a dar el primer update. Entonces, todo paciente con cirrosis es un paciente que se le debe aplicar LIRADS. Todo paciente con una infección crónica por el virus de la hepatitis B, así sea que no haya hecho cirrosis, y ya les explico por qué. Y antecedentes de un carcinoma hepatocelular previo. Ahí vamos a aplicar LIRADS. ¿A quién no vamos a aplicar LIRADS? Menores de 18 años. Y aquí es súper importante porque el update que les tengo es ese. Está ya el consenso pediátrico estudiando cómo aplicar el LIRADS para pacientes con hepatoblastoma. Entonces, eso va a salir en el nuevo LIRADS, y ellos están trabajando, por eso se los pongo en amarillito, porque ahorita no lo podemos aplicar, pero ya en el futuro sí. Y pacientes con cirrosis, pero por ejemplo, por la fibrosis causas congénitas o trastornos vasculares como el Budd-Chiari o una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ahí estamos claros. ¿Y por qué pacientes con cirrosis? Y aquí les voy a poner, porque hay una noxa
crónica, una inflamación, una noxa que está haciendo una inflamación crónica en el hígado. Y el hepatocito va pasando de unos estados de inflamación, se inflama, hace un poquito de regeneración, se desinflama, vuelve y se inflama. Y aquí les traigo esto porque esta es una de las respuestas por las cuales el paciente con hepatitis, infección crónica por hepatitis B debe hacerse seguimiento. Y es que se ha demostrado que este promoter TER y la mutación del TP53 se encuentran muy alta en pacientes con virus de la hepatitis B. Hacen unos cambios genómicos importantes a nivel del hepatocito, lo que va pasando a displasia y a el carcinoma hepatocelular. Y esto es importante porque hacen ellos tumores muy grandes, la fosfetoproteína súper elevada, hace un grado de pobre diferenciación celular en el estudio histopatológico. Entonces es bastante importante, por eso estos pacientes, como está ligado a este TER promoter y a la mutación del TP53, estos pacientes normalmente van a seguimiento cada 6 meses, inclusive si no han hecho la cirrosis. En cambio, que el virus de la hepatitis C, además de que las cargas virales, los tratamientos actuales ahora ayudan muchísimo, además son tumores de bajo grado, no hacen este tipo de mutaciones. Entonces, eso es una de las cosas que quiero que quede clara. Otra cosa de las que me encanta siempre explicar es esta parte. ¿Por qué? Porque los cambios histológicos, aunque nada más los podamos ver con el microscópico, normalmente podemos ver una traducción morfológica en los estudios de imagen y sobre todo en la resonancia magnética. Entonces, no es porque vayamos a ver la célula tampoco, pero sí porque nosotros podemos ver algunas cosillas. Ya les explico. Esto es un corte histológico de un hígado normal y si vemos los hepatocitos con sus núcleos todo normalito. Pero cuando ya va empezando la regeneración en estos pacientes, en los nódulos de regeneración, sobre todo, nosotros vamos a ver, esto es súper importante, va a haber un tracto fibroso. Ya yo ahí estoy viendo un hepatocito que está bien, los núcleos están bien, no está desdiferenciado, pero ya hay un tracto fibroso, ya eso es un nódulo de regeneración, ya está haciendo una fibrosis ahí el paciente. Cuando empiezan a aumentar un poquito de tamaño los núcleos, vemos una displasia a bajo grado. Hasta ahí no podemos ver, ¿verdad? Miren este núcleo grande y otros núcleos normales. Eso todavía no lo podemos ver en la resonancia. Ahí eso, los nódulos de regeneración que ya va siendo más grandecitos porque tienen unos cambios a nivel de algunas secuencias, porque por ejemplo pueden tener hierro y son nódulos sideróticos y nosotros lo podemos ver en unas secuencias en fase. Y además la vascularidad. Pero bueno, aquí yo quiero que nos detenemos un ratito y es en las displasias de alto grado y el carcinoma hepatocelular en sí. ¿Por qué? Porque ya se va neovascularizando. Miren, aquí ya vemos un eritrocito, ¿verdad? Y ya inclusive empieza a salir los cambios aquí a nivel del carcinoma hepatocelular. Miren la desdiferenciación en los núcleos, más vascularidad todavía y grasa intracelular. La grasita que tenemos aquí lo podemos ver en displasias de alto grado y ya en carcinomas hepatocelular temprano. Entonces, súper importante. ¿Por qué? Porque ya a medida que va avanzando el nódulo en la cirrosis de generación, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y carcinomas hepatocelulares tempranos y progresivos, nosotros vamos a ver cambios como les acabo de comentar. El tracto fibroso que pertenece al nódulo de regeneración, vamos viendo que se van quitando tractos portales y van existiendo tractos arteriosos, neovascularidad. Y además este puntito aquí que quiero que les quede súper claro, que son los receptores de OATP. Esos receptores están demostrados que están, lo que hacen es tienen recepción o tienen afinidad por el medio de contraste hepato específico. Y lo que nosotros podemos ver es que cuando tenemos un hepatocito normal o con un nódulo cirrótico, esos receptores aún pueden estar expresados, pero a medida que va avanzando la displasia, van decayendo esos receptores. Y esto es súper, súper importante porque por eso es que nosotros vemos la marcada hipointensidad en pacientes o en lesiones que son un carcinoma hepatocelular y como vemos que un nodulito normal de regeneración capta igual y brilla igual en esa fase hepatobiliar. Y en su defecto aquí la curva, que es esta neovascularización, aumenta. Entonces, el carcinoma hepatocelular me va dando una neovascularización con disminución de esa expresión de los receptores OATP y por eso vamos a ver lesiones hipervasculares en una fase arterial tardía con
una hipointensidad marcada en fases o con medios de contraste hepatoespecíficos por esto de estos receptores. Ahora, también es súper importante que tengamos en cuenta que en los canales de Hering nosotros vamos a tener stem cells y esas stem cells, las células madres, se pueden desdiferenciar en colangiocitos o hepatocitos y además recibir esa noxa que pueda convertirlo en un colangiocarcinoma o en un hepatocarcinoma o que sean unidos. Por eso es que encontramos a veces colangios, hepatos, carcinoma hepatocelular o mixtos inclusive. Por esto que se ha demostrado esas stem cells dentro de los canales de Hering. ¿Y qué pasa? Que los OATP solamente están presentes para los hepatocitos. Y eso es súper importante porque también vemos la traducción en las imágenes. Entonces, aquí les quiero traer esto rapidito. El grupo de Barcelona Clinic también él hizo un update, está súper espectacular, explicado, obviamente en controversia con LIRADS, pero hoy no les voy a hablar del Barcelona Clinic, hoy voy a hablarles del LIRADS, que como les digo y les hago énfasis porque ellos hacen mucho énfasis, es un grupo de expertos, un consenso que busca un sistema de estandarizar un reporte, un informe radiológico con sugerencias, no como el grupo Barcelona Clinic, que ellos sí hacen tratamiento, hacen seguimiento, buscan la parte clínica. No, el LIRAD solamente nos vamos a enfocar en el informe radiológico. Dentro de los grupos, dentro de las imágenes y sobre todo los que les voy a hablar hoy es resonancia y tomografía y como siempre no ha cambiado nada, aquí sigue utilizándose la fase arterial tardía, portal y venosa y que la vamos a poder reconocer no solamente porque le digamos a nuestros tecnólogos tanto y tantos minutos, sino que nosotros también dentro del estudio vamos a ver cuando hay una opacificación arterial y venosa sin suprahepáticas y ya cuando una para la arterial tardía y para una venosa portal cuando ya vemos las suprahepáticas. Y ya las fases de transición o hepatobiliares cuando ya inclusive vemos la excreción biliar. Además, en la resonancia magnética vamos, lo que les digo, súper importante hacer en fase y fuera de fase, además para ver si es hígado graso, si no es hígado graso. De hecho, es uno de los updates que quieren hacer ellos y es protocolos cortos de resonancia magnética para pacientes con alto riesgo de desarrollo de un carcinoma hepatocelular, no solamente con cirrosis, buscan hacer una escala de riesgo para ver quiénes se benefician más de una resonancia magnética nuclear y no de un ultrasonido, o inclusive usar el ultrasonido contrastado. Eso es una de las cosas que vienen del futuro, ahí me adelanté tantito. Además de todo el estudio dinámico y las secuencias de difusión y ADC. Entonces nos quedamos aquí y los criterios mayores para el carcinoma hepatocelular, creo que los conocemos, los repasamos rapidito y es el hiperrealce arterial no periférico con un lavado no periférico tampoco y una formación de cápsula. Y ojo porque aquí está una de las actualizaciones y es en el crecimiento. Ahora mismo el crecimiento solamente se habla cuando es mayor del 50% en menos de 6 meses. Antes había que era más del 50% hasta un año, ese lo se ha quitado. Ellos quisieron unificar conceptos con la OPTN, que es la organización aquí en Estados Unidos para el trasplante, para esos criterios para trasplante de los pacientes. Cada vez más quieren unificarse con ellos y por eso nada más el crecimiento lo dejaron hasta ahí como criterio mayor. Ahora, eso es otro de los updates que les tengo y es que ellos lo que quieren hacer para proponer para el próximo LIRADS, y de hecho nos los dejan de sugerencia dentro de sus updates, es que cuando haya un crecimiento menor de eso en un año, menor del 50%, y que haya pasado más de los 6 meses, pero me va creciendo esa lesión, tengo que hacerle un seguimiento por 2 años, y dependiendo si se mantiene estable, lo dejo como un criterio, un ancillary future, lo quieren poner como un ancillary future que va orientado hacia la benignidad o en su defecto si crece que no llega a este umbral, pero hay un crecimiento importante, lo vamos a dejar como un ancillary feature o como un criterio auxiliar que va orientado a la malignidad o a carcinoma hepatocelular. Entonces, ese es otro datico súper importante que quiero que tengan en cuenta, que es nuevo y que ellos lo estamos hablando en estos momentos. Entonces, esto es un masculino de 67 años con una cirrosis criptogénica y aquí lo que podemos ver es que en las fases arteriales y portales no se ve ni siquiera el hiperrealce, no se ve ni lavado, pero miren en la fase hepatobiliar queda hipointensa en esta lesión. Por eso cada vez es más importante y ellos el update que quieren hacer
para el próximo LIRADS es incluir la fase hepatobiliar en criterio mayor. Ahí también me adelanté tantito. Entonces, y luego miren cómo creció. Esto creció más del 50%, miren el tamaño acá, y luego miren cómo creció y tiene las características de criterios mayores. Esta lesión queda como un LIRAD 5 por crecimiento o inclusive por el realce hipervascular, el lavado y la formación de la cápsula, de la pseudocápsula. Entonces, dentro de los criterios auxiliares, ya sabemos que hay unos que favorecen a malignidad, otros que favorecen a benignidad y otros a carcinoma hepatocelular. Dentro de estos que ellos quitaron es visibilidad de ultrasonido como un nódulo definido, ya eso se ha quitado también. Ese es el otro update, ya no es necesario. Si tú ves una lesión por primera vez y no fue corroborada en ultrasonido, no es necesario. Nos quedamos con tomografía o resonancia si se logra ver. Otra de las características que favorecen a carcinoma, eso es para malignidad en general, pero dentro de la favorecen a carcinoma hepatocelular es el nódulo. Dentro del nódulo, la cápsula sin realce recuerden, ¿por qué? Porque se han visto muchas diferencias en cuanto al reporte cuando hacen una pseudocápsula o cuando hay realmente una alteración a la perfusión, que ellos le llaman en tipo corona, que es alteraciones de la perfusión que podemos ver adyacentes. Son dos criterios totalmente diferentes y quieren hacer énfasis en eso, y la gracia intralesional. Entonces, dentro de las imágenes diagnósticas tenemos los LIRADS benignos o no clasificables y los LIRADS malignos. Ellos no quieren que te compliques, cada vez más quieren simplificar el uso del LIRADS, y es categoría, métete en tu mente, categoría 1 y 2 pacientes ya tienen sus cambios por cirrosis o tiene una infección crónica por el virus de la hepatitis B o en su defecto tuvo un carcinoma hepatocelular previo. Nosotros simplemente en este paciente que tiene una alteración en la perfusión, miren que hay un área de una hiperrealce y que se mantiene en las fases. En las posteriores fases esto no cumple con ningún criterio, es simplemente una alteración de la perfusión y eso me da una categoría LIRADS 2, simplemente lo dejo así y sin ningún problema. Ahora, en esta lesión nodular que vemos aquí, hizo intensa al líquido en todas las secuencias, ya tienen los cambios por cirrosis, miren los nódulos, los bordes lobulados, tiene líquido también y fíjense que no realza, no lava, no se forma pseudocápsula. Este paciente es totalmente benigna, es un quiste y lo dejamos como un LIRADS 1. Simplemente no ha pasado nada y así quieren que lo manejemos. Y no categorizable, pacientes que no cumplen con el estudio, ya sea por condiciones técnicas, tenía una citis el paciente, no toleró el estudio, nada más pasaron 3, 4 secuencias en la resonancia, yo simplemente pongo LIRADS no categorizable y punto. Ahí quedamos. Ahora nos vamos para los de malignidad, a los que nos interesa, y es este. Probablemente o definitivamente maligno, un LIRADS M, el LIRADS TIB, que es tumor en vena, y probablemente un carcinoma hepatocelular o definitivamente un carcinoma hepatocelular. Aquí nos quedamos con este cuadrito. Este cuadrito yo quiero que tú te lo lleves, te lo quedes en tu mente, porque este cuadrito lo vas a utilizar mucho, así como para el TIRADS de tiroides, así como para la mama, el BRADS. Este lo vamos a usar aquí, el LIRADS, vamos a utilizar bastante este cuadrito y básicamente yo quiero que tú tengas en cuenta, porque es que no se trata de que aprendas de memoria las cosas, sino que pongas en práctica esto y ya lo voy a explicar con ejemplos, pero este cuadrito es de LIRADS 3 en adelante. Y aquí es muy importante porque aquí es la sugerencia del template que ellos están haciendo, y es que nosotros cuando ya vemos una lesión sospechosa de que es algo maligno, ya sea otra malignidad o ya sea un carcinoma hepatocelular, quiere que pongamos, ya sea en forma narrativa o como si fuera un checklist, lo que nosotros vamos a encontrar. Y es primero la lesión. Y la lesión la vamos a poner en qué segmento está. Hacen énfasis en que si es más periférica o más central, si está adyacente a un vaso importante, eso lo debemos anotar con detalle, porque si ese paciente va para algún tipo de tratamiento loco regional, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además que vamos a decir qué criterios mayores tiene, la hiperrealce, y le vamos haciendo un checklist, hiperrealce, lavado, cápsula, o lo vamos narrando, como ustedes se sientan un poco más cómodos. Y vamos a poner el tamaño, que es súper importante, si tiene un criterio auxiliar, en el caso de que sea resonancia magnética,
y si favorece o no la benignidad, y sobre todo comparar con estudio previo si contamos con un estudio previo. Y luego que hacemos eso, enseguida vamos a ponerle nuestra categoría LIRADS. Entonces, TIV, tejido blando en la vena con realce. Tiene que realzar porque si no es un trombo normal y sabemos que los pacientes con cirrosis tienen riesgo de trombo. Entonces, debemos tener muy en cuenta que la presencia de tejido blando, o sea, un tejido blando en el interior, pero que realce en la vena porta es trombo en vena. Si no cumple con ese criterio, no es sino una trombosis portal, así de sencillo. Entonces, básicamente nosotros vemos aquí en este estudio de tomografía, este paciente va con una cirrosis descompensada, tiene ascitis, tiene cambios por cirrosis, tiene una enfermedad, un widespread, difusa, generalizada, esa enfermedad de ese carcinoma hepatocelular, tiene muchos nódulos, pero con un nódulo que ya nos llama la atención un poco más dominante y en esa rama portal. Sin embargo, vamos para la porta, que es lo que nos interesa en la clasificación TIV. Vemos aumentada de diámetro la porta, ¿verdad? Con presencia de realce, realza, miren cómo realza. Y además aquí se los puse con la arteria para que se den cuenta que es arteria hepática y miren cómo viene la vena con ese realce y luego miren cómo se ve súper lindo aquí y luego cómo lava en las fases más tardías. Eso es, y fíjense que hace hasta contacto con esta imagen nodular. Entonces es súper, y esta imagen nodular inclusive también aquí en el segmento 6, y lo podemos, y así hay que describirlo, imagen nodular de tanto de tamaño, que no tiene un hiperrealce arterial, pero tiene un lavado no periférico con una formación de pseudocápsula que tiene contacto con tiene contacto o está muy cercano a la cápsula de Gleason como tal, y miren que aparenta tener contacto con rama portal derecha, miren, y ahí se mete el trombo. Entonces esto es importante porque ellos hacen referencia en el template que nos sugieren que cuando tengamos un tumor en vena, que es lo primero que hay que buscar, ya tiene la cirrosis, tiene un nódulo, vete a la vena a ver qué pasa. Y si no pasa nada, skip, te la saltas y sigues. Pero en este caso encontramos un tumor en vena y lo dejamos con toda la descripción, presencia de tejido blando, con realce, con lavado, y además tiene contacto con esta lesión o parece tener un contacto con esa lesión que también realza, que también lava, ¿verdad? Y esta lesión tenemos que darle una categoría, porque como les digo, muchas veces podemos encontrar trombo en vena porta sin una lesión o con una lesión que no cumple con ninguna característica o que cumple con otra característica de otra malignidad. El LIRADS-M es simplemente estas lesiones, apariencia infiltrativa o de diana, un target, y es que me va a hacer un realce periférico, ¿verdad? Con un lavado periférico y luego se va a llenar centralmente. Entonces aquí les tengo ejemplos, miren cómo se ve con dilatación de la vía biliar intrahepática, hay un realce llamativo periférico y miren cómo se ve aquí en estos ejemplos en resonancia magnética también y cómo restringe bastante a la difusión y en la secuencia hepatobiliar. Este paciente también de lo mismo, inclusive tiene un poco de líquido y no se ve una marcada realce capsular, pero aquí lo tiene, aquí ya no lo tiene, empieza a lavar y se empieza a llenar en estadios posteriores o en fases posteriores. Ahora nos vamos para la IRAD5. La IRAD5, ahí es donde vamos a empezar a utilizar esa tablita que me encanta y que quiero que ustedes se la queden. Y es, miren, cómo tenemos un paciente en una fase simple, esta tomografía, y tenemos este estudio donde vemos esa lesión hipervascular que ella a medida que va pasando la fase se va lavando, también hipervascular, no en anillo, hace lavado, hay presencia de grasita inclusive intralesional y va haciendo la formación de la pseudocápsula. Entonces, y mide más de 20 milímetros, de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces aquí viene, vamos a usar la tabla. Aquí en estas dos primeras columnas tenemos no realce arterial periférico en anillo y aquí no el realce y aquí sí hay realce fase arterial no en anillo. Entonces ahí enseguida ponemos un checklist. Perfecto, esta lesión la tiene. ¿Mide más de 20 milímetros? Sí, también la encabezamos. Y luego nos vamos para estas tres y vamos a ver si tiene ninguna, una o mayor de 2. ¿Tiene realce y me deja la forma de pseudocápsula? Sí. ¿Tiene un lavado no periférico? Sí. ¿Ya me tiene más de 2? Entonces
Ya me tiene más de 2, ¿qué LIRADS le ponemos o qué LIRAD le ponemos? LIRAD 5. Así de sencillo. Va para resonancia magnética. Tenemos aquí las secuencias de T2. Ya saben que es uno de los criterios ancillary future para malignidad. La moderada hiperintensidad en T2, en la fase y fuera de fase, y la restricción a la difusión. Miren cómo hay una moderada aumento de la señal en difusión con caída en el mapa de ADC, ya nos habla de restricción a la difusión. Aquí en la secuencia dinámica de la resonancia magnética también tenemos un hiperrealce vascular. Ojo que aquí tenemos que tener en cuenta, tiene contacto con la cápsula en sí, inmediatamente podemos poner eso, que tiene esta lesión que está aquí localizada, podemos poner a nivel del segmento 6, 7 inclusive, nosotros tenemos esta lesión que va haciendo este hiperrealce vascular, ¿verdad? Y con la formación de la cápsula, con el lavado central o lavado no en anillo y que contacta inclusive, mire, están aquí en el borde de la cava. Todo eso hay que anotarlo. Para ellos es súper importante. Y en la fase hepato específica, miren cómo queda hipointenso, con marcada hipointensidad en la lesión, en la fase hepato específica. Entonces también vamos lo mismo. ¿Tiene el hiperrealce en fase arterial no en anillo? Sí. ¿Mide más de 20 milímetros? Sí. ¿Y tiene más de 2 de estos 3 criterios? Sí, es un LIRAD 5. Ahora, nos vamos para este otro tipo de paciente. Este paciente tenemos una lesión hipervascular y ¿qué queda? No queda ahí, lo vemos. Tiene en este caso, perdón, no tiene un realce hiperreal, tiene un hiperrealce, mide entre 10 a 19 y solamente no cumple con más criterios porque nada más tiene el hiperrealce y mide de 10 a 19, es un LIRAD 3. Y en estos pacientes el consenso sugiere que nosotros vayamos a vaya a seguimiento. Eso es una de las cosas que no tiene el Barcelona Clinic. Ellos son un poco más agresivos en la toma de la conducta. El IRADS es un poquito de que a estos pacientes se le hace seguimiento en 3 meses. Ahora este paciente que es de la casa es uno de los primeros pacientes y por eso siempre los traigo, porque si nos podemos dar cuenta, tenemos en una ecografía fue detectado un nódulo con un diámetro bastante aumentado y si vemos en las fases arteriales, miren que no hay un realce como tal, pero sí hay como un lavado y una formación de pseudocápsula, entonces nos vamos que no tiene un realce, ¿verdad? En fase arterial, ese realce hipervascular que se ve que no sea en anillo no lo tiene, pero mide más de 20 milímetros y dentro de los otros criterios me hace lavado. Por ende, lo dejo en LIRADS 4. Súper importante. Entonces va a resonancia magnética, tratamos de hacer la curva de realce, también igual, no es una lesión tan hipervascular, pero bueno, en la fase hepato específica, y eso es una de las cosas de los puntos que ellos quieren orientarse, fíjense cómo ven ustedes que hace una disrupción de la cápsula como tal del nódulo y va infiltrando el tejido hepático adyacente, inclusive hasta hacer contacto con la cápsula de Gleason. Y todas esas cosas las tenemos que anotar. En las secuencias de resonancia magnética para los ancillary futures, tenemos restricción a la difusión, tenemos caída de la señal en secuencia fuera de fase. Todo eso nos convierte para pensar nosotros en un carcinoma hepatocelular. El paciente fue a tratamiento a resección y dentro del estudio histopatológico dio el hepatocarcinoma bien diferenciado. Entonces, muy importante el estudio control, se los traigo para que vean ya el LIRADS tratamiento. Como les digo, este grupo de expertos hace sugerencias con respecto a cada estadiaje. Sin embargo, dentro de los updates que ellos tienen es que definitivamente la biopsia se debe considerar si no hay orientación con respecto al LIRADS M, son los que se debe mayormente ir a biopsia. Y las categorías de respuesta al tratamiento son no viable, equívoco y viable. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Equívoco, viable y no viable. Todo paciente posterior al tratamiento local, ojo, LIRADS treatment es solamente para tratamiento local, tratamiento sistémico y está dentro del update que ellos han hecho, es que lo puedes hacer con RECIST. Pero
para el tratamiento local sí podemos usar LiDATs y simplemente debemos tener en cuenta que dentro de los criterios es que haya un realce nodular, un realce mural, y eso es lo que vamos a medir, o inclusive que haya un lavado. Entonces ellos hacen esa clasificación cuando no estamos seguros que es el equivocal, el no viable, que no hay realce, y el viable cuando vemos el realce, el lavado, el realce o el lavado o el mismo comportamiento previo de esa lesión previa. En este paciente que fue candidato para una ablación, tiene los criterios mayores para el IRAD5 y esta realce que queda periférico, ellos lo dejan como equívoco porque todavía se debe seguir el seguimiento para saber si es post-ablación o definitivamente todavía hay tejido residual. En este paciente tenemos una lesión también nodular hipervascular que hace lavado, fue categorizada como un LIRADS 5, se le hace tratamiento y posterior al tratamiento, miren, local también, miren que hay un realce, todavía persiste ese realce, inclusive lava, este LIRADS treatment se deja como tumor viable y se debe medir, la medida que se debe tomar es de la parte que realza e inclusive dentro dentro del template que ellos sugieren que hagamos cuando estemos haciendo LIRADS post-treatment, debemos poner la medida y en qué parte está, si en el aspecto posterior o posterolateral, posteromedial de la lesión previa. Y por último, esta paciente con una lesión hipervascular, con lavado, y que miren que no hay realce, no hay lavado en estas dos primeras imágenes, si es se categoriza como LIRAD 5, y en esta, cuando ya posterior al tratamiento, fíjense que no hay lavado, no hay realce, no hay lavado, se deja como un tumor no viable. Entonces, para llevar a casa, ya dejarle lo que ellos están pensando, todo lo que va, la visión hacia el futuro del LIRADS, ¿cuál es? Que es lo que quiero, además de todo lo que hemos conversado esta tarde, es que la fase y el hepatobiliar va a marcar una importancia de que inclusive va a ser llevada como un criterio mayor. Ahí va un poco en desacuerdo a lo que el Grupo Barcelona Clinic dice de eso, porque ellos dicen que estos estudios lo que hacen es que no bajan la especificidad de los métodos de imagen y no la sensibilidad la quieren aumentar a expensas de la especificidad. Además de eso, que dicen que en Asia es donde más se han hecho estos estudios con estos medios de contraste hepato específicos, y las principales causas allá, la etnia es muy diferente a ellos inclusive en Europa y nosotros acá en Occidente. Y por eso está la duda, pero LIRADS tiene muy fuerte el objetivo de incluirla dentro de dentro de los criterios mayores. Van a seguir las actualizaciones cada 3 a 5 años. De hecho, este año estábamos esperando, bueno, se ha metido la pandemia y ellos quieren todavía un poquito más de feedback. Quieren un poquito más de feedback de parte de nosotros que seguimos investigando y de todas partes del mundo, que hagamos feedback, y sobre todo con esto, lo de la fase hepatobiliar. Otro dentro de los objetivos futuros para el IRADS es dentro del 25 al 46% de los pacientes con hígado graso no alcohólico sin cirrosis han desarrollado carcinoma hepatocelular. Entonces, es súper importante, y de hecho la semana pasada estaba en el Congreso Argentino de Patología, donde en Sevilla se está haciendo una escala de riesgo para valorar pacientes con esteatosis hepática y ponerle otras variables para hacer una escala de riesgo para que empiece a hacerse seguimiento en esos pacientes, porque bueno, claro, es imposible es una población demasiado grande para hacerle seguimiento a los pacientes, a todos los pacientes con hígado graso, pero lo que se está buscando es con una escala, que esa escala nos arroje un riesgo y que ese riesgo nos lleve a un seguimiento de estos pacientes. Entonces, eso también es uno de los objetivos del IRADS y para allá está apuntando. Simplificar las categorías. Definitivamente también estamos hacia esta investigación con respecto a que no se esté hablando de menores de 10 milímetros, de 10 a 19 y mayor de 20. La idea es que nosotros simplifiquemos, cada vez el IRAD sea más práctico y busquemos que sean de menores
de 20 milímetros y mayores de 20 milímetros, así de sencillo, ya no va a quererse buscar, perdón, menor y mayor de 10 milímetros, no es hacer la división entre 10 y 19, no, menor de 10 y mayor de 10, punto. Criterios auxiliares, bueno, los ancillary features, como ustedes ya saben, nada me va a subir de categoría 4 a 5, ninguno de esos criterios auxiliares. Para hacer un LiDAR 5 tienen que ser los criterios mayores. Entonces ellos quieren acomodar un poco el tema de los ancillary features y solamente utilizarlo para estas categorías donde tenemos dudas y donde nos puede ayudar a subir la categoría y tomar decisiones. Ahora, para estos criterios auxiliares o inclusive para los criterios mayores, combinar CT con resonancia magnética. ¿Por qué? Porque se ha visto una variabilidad grande, inclusive en los reportes o en estos estudios, y de hecho por eso también se quieren hacer protocolos rápidos para detección temprana de carcinoma hepatocelular, porque la resonancia pues tiene mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía. Sin embargo, la tomografía muchas veces nos ayuda para otro tipo de hallazgos, sobre todo también los extrahepáticos o los anatómicos que los cirujanos requieren. Por eso se quiere hacer una combinación y tratar de sacar categorías con respecto al uso de los dos métodos de imagen. Y por último, el objetivo también, uno de los objetivos principales es unificar un sistema de clasificación que sea mundial, que sea utilizado y que sea extrapolado a todas las poblaciones, no solamente que por el tema de la etnia o de lo que nosotros estamos en nuestro ambiente cambia un poco las cosas. Nosotros lo que buscamos es que haya una detección temprana del carcinoma hepatocelular y sobre todo que estos pacientes puedan ser tratados a tiempo y con respecto a todos los grupos o a las instituciones encargadas de los criterios de trasplante, sobre todo la OPTN aquí en Estados Unidos. Entonces, como les digo, ese es el LiDARs y eso era lo que quería comentarles esta tarde. Espero que haya sido provechoso. Cualquier duda o inquietud pueden escribirme. Y bueno, como siempre, ustedes saben, aquí súper agradecida por mi casa, por todo lo aprendido. Un saludo fraternal, de verdad. Ha sido muy bonito toda la experiencia y bueno, aquí recordándolos siempre. Un beso y un abrazo a todos.